Hola, hola, buenos días. Tardes, digo. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Bueno, ¿sí me escuchan bien así? Sí, La vez pasada nos quedamos a la mitad de lo que es la tesis, que es el, el, eh, el marco. Espérame. Mm, Vimos, bueno, una disculpa se me fue la onda de por sí que con el COVID a todos se nos va la onda de en qué día estamos. No sé si les pase a ustedes. Y más a mí, porque pues yo todo el trabajo lo hago desde casa. Y antes, cuando me iba los sábados en la tarde al cine y el domingo en la mañana al café con mi esposa, ya tenía, más o menos ubicaba qué día era. Y como ahora todo lo hago desde casa y también trabajo el domingo aquí en casa, pues ya no sé ni en qué día vivo. Esa es una. La otra, me están malas fechas en la plataforma. No sé si ya las checaron, porque en vez de decir 12 de lunes 12 decía lunes 14. O sea sí, de que, hecho, como que copiaron y pegaron lo del año pasado y no lo arreglaron ahí. bueno, esa es otra. Y luego otra es que yo supongo eh, que es un día sí, un día no. Digo, bueno, pues así lo programaron porque la primera y luego otra, una no, y luego otra sí, y digo otra no, y luego otra sí, pensé yo, pero resulta ser que eran dos seguidas, entonces bueno. Pero no hay problema, o sea, yo les repongo de hoy en 8 lo que era o sea, lo de hoy, lo de hace 8 días, y de hoy en 8 lo de hoy, sin Muchas problema, gracias. sin problema. O sea, lo que más me gusta a mí, pues es apoyar en este proceso. El, Perdón de la franqueza, pero el 98% de los personas que dan estas materias hacen que se confunda al alumno, ¿sí? Y les voy a decir por qué. ¿Por qué no quieren que se titulen? Y les voy a decir por qué no quieren que se titulen. Porque es más competencia, ¿sí? Yo tengo 3 doctorados, 31 libros, 4 premios nacionales, uno de ellos en ciencias. Si se titula uno más o uno menos, la verdad a mí no me afecta. Y si me afecta, pues qué mediocre soy, ¿no? Si me duele que alguien se titule, qué mediocre sería yo. Qué chiquito sería para pensar que alguien me va a venir a quitar mi trabajo. Pues, pero desafortunadamente, eso es una cosa muy común aquí en México. Y bueno, pues no quiero yo echar de cabeza a nadie, pero me he encontrado con que los confunden. No les dicen esto va así, 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 ordenadamente. Entonces, no les dan los elementos básicos para que se concretice la tesis. Miren, van a tener luego un asesor. A ese asesor se le va a pagar. Igual me pagan a mí, no digo que no. A mí me pagan por darle clases a todo el grupo, no por asesorar individualmente tesis de cada uno de ustedes, sino para allanarles el camino, hacérselos más sencillo, por así decirlo, cuando lleguen con el asesor verdadero, que es el que se va a encargar y se va a hacer responsable de su tesis. Yo me voy a hacer responsable de que cada uno de ustedes esté mejor preparado para cuando llegue ese momento. No me voy a hacer cargo de cada una de sus tesis, no. Esa no es mi función. ¿Sí? La palabra seminario significa semillero y tiene la raíz sem, de ahí viene la palabra semen, semilla, seminario.
de los sacerdotes, que significa lo que está creciendo, lo que va a evolucionar, semilla, por ejemplo, semen, de ahí sale un niño, ¿no? Es seminario, de ahí surge un sacerdote, ¿no? O sea, la idea de seminario, de tesis, significa que es una constante evolución a la cual yo los tengo que estar como que empujando, ¿sí? Entonces ya, dicho estas palabras, tienen ustedes que ser muy inteligentes para elegir a su asesor. ¿Qué características debe de tener el asesor que elijan ustedes? Que les inspire confianza, que sea una persona que los escuche, que tenga tiempo para ustedes, que no tenga 1000 actividades y les dé un pedacito nomás de su tiempo, que conozca del tema que ustedes están investigando. Ese es otro detalle muy importante. Digo, pero no se puede tener todo, ¿verdad? O sea, pero sí se puede ir, como poniendo jerarquías de lo más importante. Lo más importante, pues, es que su asesor quiera que se titulen. Es lo más importante. Y ya en segundos, terceros, cuartos, quintos términos, que conozca el tema, que tenga suficiente tiempo, que sea responsable, que conozca de metodología y de investigación, porque luego resulta que los ponen a ustedes, les ponen a ustedes a una persona que no se ha titulado, a que los asesore y no se ha titulado él. Y yo sí yo tengo 1, 2, 3, 5 veces me he titulado de licenciatura, de maestría y de 3 doctorados. O sea, he pasado por ese proceso. He luchado por mi tesis. He convencido a los jurados. Me he tenido que atener, o sea, bueno, también me han tocado experiencias malas, pero también me han tocado experiencias buenas. O sea, me ha tocado un poquito de todo, ¿no? Pero lo he sorteado bien, ¿sí? Entonces, una tesis, ¿qué es? Es su primer libro. Es un libro donde ustedes van a demostrar o probar algo. La palabra tesis significa mi punto de vista sobre algo. Eso es lo que significa la palabra tesis. Una hipótesis abajo es antes de que yo llegue a una conclusión, esa es la hipótesis, ¿no? Pero ya cuando la confirmo ya es mi tesis, ¿no? Ya no es mi hipótesis. Entonces, esas dos palabras parece ser que son muy diferentes, porque tesis parece ser que es todo ese legajo de documentos y la hipótesis es nomás un pedacito de la propuesta. Bueno, no es así. Hay un vínculo, ¿verdad? Entonces, miren, ya pasaron varias semanas desde que nos vimos. Díganme de dónde partimos o hasta dónde se quedaron, partiendo obviamente no del que menos haya hecho o del que más haya hecho, sino sacando como algo campechaneado. ¿Quieren que hablemos del marco contextual, de la tesis o de la metodología que debe de llevar la tesis? Las partes más fuertes, las más complejas de una tesis son metodología, protocolo, metodología y discusión. Son las 3 más complicadas. Si eso está bien, todo está bien. Porque el marco teórico, híjole, hay tanta información, la copias, la parafraseas, la pones, no hay problema. Pero construir un protocolo sí es más complicado. Y es mucho más complicado construir la metodología. ¿Quieren que hablemos de metodología? Ese es el capítulo 4 de una tesis. Sí, sería importante saber si se puede meter en la metodología algún tipo de información extra que vaya directamente al tema o se tiene que ser directamente al tema. O sea, yo no digo extra como por abundar o hacer paja, pero más bien digo como para que pues se vea que sí se estudió del tema. Sí, mira, bueno, vamos a hablar de metodología. Y luego, les voy a grabar la sesión, se las voy a mandar. Pero también les voy a mandar la hoja de lo que hagamos.
Entonces voy a compartir mi propia pantalla con un documento de Word. Está en blanco. Entonces hay que programarlo. Que sea Arial, que sea 12. Y en el formato, concretamente en el párrafo, que sea automático, que sea 1.5 y que sea justificado. Esos son los lineamientos que debe de llevar. El título 1, bueno, ahorita lo programo. Con clic derecho, modifico. Que sea Arial, que sea 12. Ya todo lo demás se programó porque es letra normal, pero le tengo que quitar el color azul para que sea negro en automático. Y en el formato y párrafo debe de tener automático y arriba 0. ¿Sí? Bueno. Y luego el título 2 debe de ser negrita, o sea, automático. Que sea Arial, que sea 12. Que lleve negrita también. Y que en el párrafo le quitamos este 2, que sea 0. Y ya. Aceptar. Y luego me va a salir un título 3. No, porque todavía no lo pongo. Ahorita que lo ponga me va a salir. Entonces vamos a ponerle capítulo 4. Le voy a poner aquí número 4, metodología. Ahí me lo está tomando como letra normal, pero le voy a poner título 1 para que aparezca metodología. La metodología es una de las partes fundamentales de la tesis. Se divide en 6 partes. El 4.1, ¿por qué 4? Porque es el cuarto capítulo, ¿sí? El 4.1 es el método, que no es lo mismo que metodología. Aquí lo voy a poner obviamente voy a poner con mayúscula, minúscula, que es método. Y el método se divide a su vez en varios elementos. Vamos a suponer que tu metodología es cualitativa. Entonces, vamos a suponer que tu método es el hermenéutico, que es el más usado, suponiendo, ¿verdad? Porque hay muchos tipos de método. Después de método, debe de venir otro elemento que se le llama técnica. Hermenéutica. Bueno, este sería ya el 4.2. Y todo se tiene que ir poniendo de esta manera como un esqueleto que luego se va a rellenar. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí les va quedando claro? Miren, la metodología está arriba de método. O sea, metodología es como la parte filosófica del método, la parte que le da la validez al método. ¿Sí? Por ejemplo, si tú vas a, se los voy a poner muy fácil, un taller mecánico. Hay un manual de instrucciones donde viene el método para cambiar un motor de un coche, vamos a suponer. Pero el que usa la herramienta para cambiar el motor utiliza una forma especial como un atajo para hacerlo más rápido y a eso se le llama técnica, como a ese atajo o como a esa forma particular que cada quien tiene de hacer las cosas. O dicho de otra manera, cuando se baja el método que es teórico a lo concreto, que es práctico, es la técnica. No sé si fui claro. Bueno. Entonces tenemos metodología, método, técnica y también tenemos que tener en el 4.3 los instrumentos de investigación. Déjenme, por cierto, no he marcado nada de esto, pero lo voy a marcar para que me salga
El título 3 ya me salió, fíjense. Entonces, déjenme para... ya está casi todo programado. Arial, pero debe de tener cursiva el último nivel. Y en párrafo nada más debo de corroborar que esté bien. Debe estar en 0, todo está bien. Ok, bueno. Entonces, método hermenéutico, técnica hermenéutica, instrumentos de investigación. Los instrumentos de investigación tienen que tener pues algunas características. Por ejemplo, las 3 más importantes es que sea objetivo el instrumento, y con ello quiero decir que estemos de acuerdo todos en que ese instrumento es válido, confiable, que no nomás yo lo piense, porque eso sería subjetivo. Objetivo es que nos queda claro a todos que tiene el mismo valor, ¿sí? Y bueno, de los instrumentos tenemos que tener una parte muy importante que es el diseño metodológico. Voy a poner 4.4, diseño metodológico. Lógico, o sea, que sería en este caso los tiempos que yo voy a usar, o sea, me voy a tener que ir programando en qué tiempos voy a aplicar un instrumento, en qué tiempos voy a estar con una población y todo este asunto, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, y luego de diseño metodológico, tengo que tener una muestra, 4.5 sería muestra, o universo. ¿Cuál es la diferencia entre muestra o universo? ¿Sí saben? ¿Alguien de aquí sabe? Yo, ¿Sí? la muestra es un determinado grupo de personas o una determinada área de una empresa, y el universo es completamente agrupar todas las áreas que están en la Sí. empresa, o, por ejemplo, todas las colonias de León, ese es el universo, pero la muestra es la colonia específica de Santo Domingo o el departamento específico de recursos humanos. Sí, entonces yo lo que, fíjense bien, en este detalle, que es bastante importante. Si yo tengo 5 empleados en una fábrica y esos 5 empleados son los únicos que trabajan en empaquetar, vamos a suponer, y en mandar distribuir los paquetes en la ciudad de León, y yo quiero investigar la eficiencia con la cual se mandan los paquetes, el tiempo que tardan, por ejemplo, no sé, ahora con Mercado Libre, ¿cuánto tarda en llegarme un artículo de Mercado Libre a mi casa? Prometen que en menos de 24 horas lo tienes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, es Entonces, 24 horas. eso es control de calidad. Entonces, si yo quiero hacer un análisis y solamente tengo 5 empleados, no puedo utilizar un método cuantitativo, sino cualitativo. ¿Por qué? Porque son muy poquitos. Entonces, no puedo usar tampoco muestra. Ahí tengo que usar universo. ¿Por qué? Porque, pues, una muestra de 5, ¿cuántos serían? ¿3? No, no creo, ¿verdad? O sea, tienen que ser todos. Porque no me va a costar mucho trabajo entrevistar a 5 personas. Ahí tengo que usar el criterio, pero por ejemplo, si son 600 los empleados que tengo, en DHL, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, en DHL, y son 600 empleados, tengo que tener una muestra que sea válida, que sea proporcional y que tenga una característica muy importante, que sea aleatoria. ¿Qué significa aleatorio? Que cada uno de los que están ahí, de los 600 empleados, tenga la misma probabilidad de ser elegido para ser estudiado. Eso significa aleatorio. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando uso muestra y cuando uso universo es dependiendo del número de personas que voy a indagar, porque obviamente si indago a 600 personas, pues voy a tardarme muchísimo tiempo. Y me va a costar más el caldo que las albóndigas. Me voy a gastar más tiempo en investigar a los 600 que en hacer toda la tesis completa. Entonces tengo que sacar una muestra.
y hay una fórmula para sacar muestras. Que es luego, o si quieren se las comparto ahorita, o si quieren se las comparto luego. Que son, se saca con base a la desviación estándar, con base a la media, inclusive hay una fórmula para poblaciones infinitas, cuando no hay un número determinado, que pueden ser millones, que es la que utiliza, por ejemplo, el INE para las elecciones, que más o menos es como 1,000,000 de personas que cuando salen de la casilla dicen por quién votaron. Y nos refleja eso una exactitud casi milimétrica, o sea, lo que casi, por ejemplo, ahora que ganó López Obrador, exactito nos dijeron por cuántos votos ganaba y casi se equivocaron por lo mínimo. Todas las encuestas de salida, que así se les llama, tienen un margen de error, igual las muestras. Toda muestra tiene margen de error. Una muestra, si es muy chiquita, si tengo 3 personas que representen a 600, pues es un margen de error y horripilantemente alto, ¿no? Pero si entrevisto a 596, pues no voy a tener margen de error, pero me voy a desgastar muchísimo, ¿no? ¿No es así? O sea, ¿qué onda? Pues sí, sí es muestra, pero pues pues mejor de una vez me sigo a los 600, ¿no? Entonces hay un número que me permite saber a mí cuánto es lo mínimo de personas cuando son, por ejemplo, 600, para que no me cueste tanto trabajo y sí pueda hacer la investigación, que es una fórmula y que la tengo programada, de hecho, en Excel. Si quieren, se las paso cuando termine la clase o aquí la practicamos. Hay varias fórmulas con diferentes criterios, pero digamos que hay una que es muy optimista y que piensa que cuando el valor es de 18 personas, siempre y cuando esas 18 personas hayan sido elegidas perfectamente de manera aleatoria, o sea que no haya intervenido que me caía bien, que va a decir que sí en vez de decirme que no, o que es una persona que me recomendaron o qué sé yo. Si es aleatorio, o sea, que las 600 tengan la misma probabilidad de ser elegidas y son 18, voy a tener un margen de error de más menos 5. O sea, es muy bueno, o sea, porque prácticamente voy a errar en muy poquito y voy a acertar en un 95%. ¿Sí? Claro que se puede mover hacia arriba o hacia abajo el margen de error. Puede ser que esté más holgado, más hacia arriba o más hacia abajo, ¿no? Pero va a ser válido lo que yo haga, ¿sí? O sea, la muestra va a ser válida. Entonces, ¿cuándo uso universo? Cuando son muy poquitas personas y no vale la pena sacar muestra. Si tengo 5 empleados, pues está. O si tengo, por ejemplo, 22, aplico un criterio muestral, depende, porque si yo entrevisto, la entrevista es muy pesada, entonces ahí sí vale la pena un criterio muestral, ¿sí? A lo mejor, utilizando la fórmula que les digo, la fórmula optimista, me va a decir, fíjense, que de más o menos 22, así al tanteo más o menos me va a decir que van a ser 13. Bueno, ya fueron menos, pero voy a tener 95% de probabilidad a favor mío y 5 nada más de margen de error. O sea que están bien, muy bien todavía. Y 13 personas contra 22, pues sí es un buen, son 9 menos. Y una entrevista que dura 1 hora, pues ya me ahorré 9 horas. O sea, imagínense, ¿sí? Entonces, bueno, todo va a depender de cuánto sea la cantidad de personas que yo voy a investigar y de eso va a depender si es muestra o si es universo, ¿sí? Bueno, entonces, esto sería la metodología, ¿sí? Entonces, dentro del método hermenéutico, que es el que más se usa, pero podemos usar, bueno, hay muchas opciones de método.
Pero antes de método hermenéutico, en metodología, tengo que definir a continuación, por ejemplo, fíjense cómo me anota la letra normal por default. A continuación se va a hablar del tipo de la metodología empleada, que se suele dividir en cualitativa y cuantitativa. Y aquí yo pongo las características de una y las características de otra. Entonces vamos a suponer que pongo aquí. Las características principales de la metodología cualitativa son, y las pongo ahí, y luego pongo en otro lado las de la cuantitativa, ¿no? Y entonces aquí las voy enumerando, pues por ejemplo, ¿cuáles son características de la metodología cualitativa? Que es subjetiva, y acá que es objetiva. A ver, otra más. ¿Qué diferencias hay entre lo cualitativo y lo cuantitativo? Miren, lo cualitativo está mucho más cerca de lo que, de mis ideas que yo he ido ganando con el paso del tiempo en una empresa, en una fábrica, y de las convicciones personales que yo tenga, que son subjetivas, porque pues no las tienen todos los demás, nomás las tengo yo. A contradicción de esto está el objetivo, ¿no? Entonces, el objetivo, no le voy a preguntar a todos, pues todos saben lo mismo y es objetivo, sino que el objetivo está en los libros como teoría. Entonces, las teorías son como las partes objetivables o visibles del común del pensamiento, ¿sí? Y lo subjetivo, pues es nomás lo que yo pienso, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué otra característica tendría la metodología cualitativa? No sé si a alguien se le ocurra alguna otra. Miren, otra de ellas es que es inductiva y la otra es deductivista. ¿Qué significa lo inductivo y lo deductivo? Pues ahí luego ya lo defino yo, pero inductivo se refiere que estoy apenas partiendo de hechos particulares para llegar a hechos generales o globales. Y en el caso de la deductiva, que yo ya tengo las teorías y que simplemente voy a aplicar esas teorías para corroborar ciertas ideas que yo tengo en mi hipótesis, ¿sí? Entonces, bueno, aquí por ejemplo, en la metodología cualitativa no lleva hipótesis y en la cuantitativa sí lleva hipótesis, ¿sí? Bueno, esa sería otra característica. Utiliza el método inductivo, es inductivista, es deductivista, porque no hay nada comprobado todavía en lo inductivo, en lo deductivo sí. O sea, ya hay leyes en lo deductivo que se aplican y punto, o sea, hay deducciones, ¿no? ¿Qué otras características tiene la metodología inductiva respecto de la deductiva? Bueno, otra característica muy importante es que la cualitativa usa
pocos sujetos. Y en la cuantitativa usa muchos sujetos. ¿Sí? Esa sería la diferencia. Aquí puedo ponerle, por ejemplo, viñetas para que se vea más bonito. ¿Qué más características tiene? ¿Podría ser la interpretativa o no? Ah, sí, bueno. En la cualitativa depende del juicio del investigador. Y en la cuantitativa depende de las pruebas que se obtengan y las teorías que se corroboren. ¿Sí? Esa sería como que otra gran diferencia muy importante. ¿Sí? Por ejemplo, Sir Alexander Fleming dejó olvidado medio melón que se enlamó y que produjo moho y que ese moho flotó y que luego mató bacterias muy agresivas para el ser humano. Entonces él no estaba deduciendo, estaba induciendo, o sea, estaba apenas haciendo un juicio de que algo tenía el hongo llamado penicilina después, que mataba las bacterias. Pero cuando hicieron muchos experimentos y corroboraron lo que decía Sir Alexander Fleming, que luego la reina Isabel, no, el rey Jorge VI, su papá, lo nombra Sir, descubren que era cierto, entonces ya no depende del juicio del investigador, sino de las pruebas que se obtienen. Si le aplicas la penicilina a toda la gente que tiene algún tipo de bacteria, todas se curan. Bueno, se curaban, porque ahorita ya la penicilina, ya no se usa la penicilina en la actualidad, porque ya no cura, porque ya las bacterias son resistentes a los antibióticos. Y estamos en la 5ª generación de antibióticos derivados de la penicilina, o si no sabían. Y ya no cura la tuberculosis, la curaba en un principio, pero como mucha gente usa antibióticos, se fueron haciendo inmunes los antibióticos a las, bueno. Pero valga esto como ejemplo, ¿no? Cuando apenas yo tengo la idea de que esto puede funcionar, es inductivo. Y cuando es inductivo, aquí dice un inductivo, mira, depende del juicio del investigador. Cuando es deductivo, o sea, ya tengo las pruebas, depende de las pruebas y de la corroboración de las teorías, porque las teorías ya tienen mucha solidez y obviamente están casi comprobadas o demostradas. Todo esto lo voy a poner en metodología, ¿sí? Y ya cuando me vaya a método, bueno, digo, obviamente que son muchísimas las características. Si quieren, déjenme lo busco en internet y se las pongo a las características de los métodos. Así mero rapidísimo porque ya se nos está acabando el tiempo. Diferencias, voy a poner diferencias. Yo aquí encontré algunas. Por ejemplo, Métodos. dice que las Ajá. que son cualitativa es inductiva, es interacción con los sujetos, orientada Ajá. al proceso, holística, solo que no sé qué es holística, datos Sí, complejos y flexible y evolucionaria. bueno, me inspiraste dos cosas. Contacto con los sujetos. Sin contactar con los sujetos. Miren, por ejemplo, si es una entrevista, tengo por fuerza que contactar con ellos.
porque al entrevistarles tengo que preguntar y luego acá anoto, cuando le pregunté esto se puso muy nervioso, sudó, X, Y, Z, ¿no? Y en el caso de sin contar con sujetos, ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? Ah, pues muy sencillo. Le digo a alguien que le reparta a un grupo de personas muy grande, un cuestionario que yo ya prediseñé para que lo contesten. Entonces lo contestan en 10 minutos y me voy con mi bonche de papeles y los empiezo a pasar a Excel para yo sacar histogramas o gráficas de diferentes estilos o tipos. Yo no tuve contacto con los sujetos. O sea, un cuestionario que tuvo contacto con ellos. ¿Ok? Y obviamente son preguntas de tipo más bien cerradas. Por ejemplo, ¿usted aprueba el aborto? Sí, no. Entonces yo puedo decir el 53% de las personas que trabajan y que son mujeres aprueban el aborto, mientras que el 47% no. Y luego les puedo preguntar por qué no lo aprueban. Bueno, oye, vamos a suponer que el 90% no lo aprueba y marca la casilla porque soy católica y sigo fielmente lo que dice el Papa. Bueno, vamos a suponer, ¿no? Y que el otro 10% dice porque es un derecho inalienable del niño, ¿verdad? Bueno, entonces eso ya me va conduciendo por un camino de corte cuantitativo, porque los gráficos, las estadísticas, todo eso es cuantitativo, es medible, cuantificable, mensurable, medible, pesable, ¿sí me explico? En cambio, lo otro es más bien a juicio crítico de cada quien, ¿no? A mi punto de vista, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, vamos a ponerle, se toma en cuenta el punto de vista del investigador. Y me voy a permitir repetirlo porque voy a ponerlo opuesto acá abajo. O sea, están al revés, ¿eh? Por ningún motivo se toma en cuenta el punto de vista del investigador, porque lo importante son los datos que provienen de los resultados. Eso es lo que le da la fuerza, el vigor, ¿no? Entonces, bueno, son dos tipos o dos estilos. ¿Qué otra cosa habías dicho por ahí que también valdría la pena mencionar? Ah, miren, otro detalle. En este caso es flexible. Flexible. En el cualitativo, de cualidad, ¿verdad? Es flexible. O sea, yo puedo empezar la investigación del final hacia el principio, o sea, al revés. O sea, puedo aplicar instrumentos y luego ir armando mi marco teórico y terminando con mis preguntas, o sea, puedo hacerlo en cualquier orden, empezar en cualquier punto, así tal cual, ¿no? En cambio, cuando es de corte cuantitativo, tengo que seguir siempre una línea recta, perfecta, que si el día 23 que de ir a aplicar instrumentos fue el día 23 y no el día 24. ¿Sí? Entonces acá no le vamos a poner rígido porque suena muy fuerte, riguroso. ¿Sí? Es riguroso. ¿Sí? Mientras que el otro es flexible, se puede acomodar. Nos queda menos de un minuto, nos va a sacar Zoom. Entonces vamos a respirar 5 minutos y regresar. Se meten de nuevo a la misma liga. No hay ningún problema, se meten de nuevo a la misma liga. Pero Muy ahorita, bien. sí. Ya nos queda Sí, menos está de un bien. minuto. Ya, no sé, en cualquier momento nos va a sacar, pero dime. Si no ahora muy bien. Todo bien. Si no los deja meter la liga, ahorita me dicen por WhatsApp y que genera otra liga de Zoom. Pero yo digo que sí los deja meter la misma liga, porque ya me ha pasado. O si quieren, creo otra liga para que diga 6, de 6 a 6:45, no sé.
Luego con la misma liga se puede, profe. Creo que sí se puede, ¿verdad? Bueno, vamos a A intentarlo, mí ¿no? también se me hace, con la misma liga, se me hace bien. Bueno, ok.